a la trascendencia de un asunto de manera oficiosa o a petición fundada del fiscal general de la República, en aquellos asuntos donde el Ministerio Público Federal sea parte, o a petición del consejero jurídico se solicite la facultad de atracción, entonces para que la Corte atraiga el asunto. Eso es por cuanto hace el amparo directo. Ahora, tratándose de amparo indirecto, ¿quiénes son competentes? Pues en primera instancia los juzgados de distrito. Por regla general, decíamos, ¿verdad? Por excepción, puede conocer un tribunal colegiado de apelación. ¿Cuándo? Cuando el acto emane de otro tribunal colegiado. Y les preguntaba, ¿no? La sesión anterior, ¿cuándo el acto puede emanar de un tribunal colegiado de apelación? Sobre todo cuando se trate de procesos ordinarios federales, llámese civil, mercantil, penal. Acuérdense de la famosa facultad concurrente. Cuando se trate de interpretación de una norma de carácter civil, mercantil, pero que esté prevista en un ordenamiento federal o en un tratado internacional, y siempre y cuando no se afecten los intereses de la federación, el particular tiene la decisión de presentar su demanda ante un juez del orden común o ante un juzgado de distrito, y supongamos que lo presenta ante un juzgado de distrito. Se interpone algún recurso y se apertura la segunda instancia. ¿Quién va a intervenir como superior inmediato? Un tribunal colegiado de apelación. Ahí se pueden cometer violaciones que pudieran dar pauta a promover el juicio de amparo indirecto. Y entonces es cuando viene esta regla de excepción. Entonces voy a promover el amparo, pero no ante un juzgado de distrito, sino ante un tribunal colegiado de apelación, o lo que antes se llamaba tribunal unitario de circuito. ¿Sí? ¿Qué más? Pues obviamente, sí. Doctor, yo tengo una duda. Ahorita que comentaste de manera oficiosa, ahí me perdí. ¿Ahí qué? De manera oficiosa. Que de manera oficiosa, de la facultad de atracción. Lo más cercano a donde hice alusión a de manera oficiosa fue en la facultad de atracción. De mutuo propio, la Corte, por la trascendencia del asunto, lo puede atraer, pero también puede ser a petición de parte. O sea, se puede solicitar a petición de parte. Sí, pero no cualquiera. ¿A la Corte? No cualquiera. Solamente las autoridades que mencioné: fiscal general de la República, consejero jurídico o el propio tribunal colegiado de circuito. Son los que pueden solicitar a la Corte ejerza su facultad de atracción. Aunque sí, lo puede hacer también de oficio la propia Corte. Sí, y ahí se sigue un procedimiento que prevé el artículo 40 de la ley de amparo. El hecho de que pida que lo atraiga no quiere decir que forzosamente lo va a hacer. Hay un procedimiento bien definido donde incluso puede decir no es de trascendencia, se regresa al tribunal colegiado de origen. ¿Qué más? Bueno, en relación al amparo indirecto, también por excepción pudiera conocer del recurso de revisión la Suprema Corte, siempre y cuando se trate de amparo indirecto contra normas generales por estimarlas violatorias de la Constitución Federal y siga subsistiendo el problema de inconstitucionalidad una vez que se emitió la resolución por el juzgado de distrito, o bien se trate de amparo por la invasión de la esfera de competencia de los gobiernos locales, es decir, lo que sería el homólogo de lo que antes,
o más bien todavía de las acciones de inconstitucionalidad cuando una autoridad local invade la esfera de competencia de la federal, o a la inversa, una autoridad federal invade la esfera de competencia del fuero común. Acuérdense de las facultades expresas y las facultades concurrentes, ¿sí? Y cuando se pudiera invadir o no la esfera de competencia de una y otra autoridad. Si se trata de amparo por esa naturaleza, podemos llevar el recurso de revisión en amparo indirecto ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, son excepciones, es muy raro, ¿no? Y también cuando la Suprema Corte ejerza su facultad de atracción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, si ven, es amplísimo lo que debemos conocer del amparo, ¿no? Y todavía les dije, bueno, que también teníamos que tener presente lo relativo a las causales de procedencia y que ya nos quitáramos la venda de los ojos, porque es muy común que a nivel licenciatura nos digan, a ver, la diferencia del amparo radica en lo siguiente. El amparo indirecto es contra resoluciones de mero trámite y el amparo directo contra sentencias definitivas. Esto, decíamos la sesión anterior, es parcialmente cierto, porque sí, tal vez tengan razón, pero están omitiendo, por ejemplo, en amparo indirecto al amparo en materia administrativa, el cual ya lo vimos tiene 3 vertientes. Tan solo el amparo administrativo tiene 3 vertientes. Amparo contra actos materialmente administrativos, amparo contra actos administrativos lato sensu, y 3, amparo contra organismos constitucionalmente autónomos. Son los 3 tipos de amparo en materia administrativa. Bueno, y se me olvida uno, el cuarto, amparo contra tribunales de justicia administrativa, ¿verdad? Que tiene 2 vertientes: sentencias definitivas o resoluciones que declaran la conclusión del asunto sin resolver el fondo del mismo, y la otra vertiente, sentencias que resulten favorables al quejoso y donde la autoridad administrativa puede interponer el recurso de revisión contencioso administrativo, ¿verdad? Y finalmente el juicio de amparo directo. Ahora, tratándose de actos de tribunales, tenemos al amparo contra actos fuera, es decir, antes de que inicie el proceso, los actos intraprocesales, es decir, dentro del proceso, y los actos después de concluido el juicio, es decir, en etapa de ejecución. ¿Qué más? El amparo por tercero extraño a juicio. El amparo contra substanciación de competencias. Entonces, ya vieron, es una mentira lo que nos dijeron nuestros docentes, que el amparo indirecto procedía contra actos de mero trámite. Solamente nos están hablando de una fracción del artículo 107 de la ley de amparo, es decir, los actos intraprocesales, que además deben ser actos de imposible reparación, porque nunca nos dicen eso, ¿verdad? Es decir, deben violentar derechos humanos, ¿verdad? O derechos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ahora vamos a ver si es cierto. Si nos vamos al artículo 107 de la ley de amparo, ahí se nos establece cuándo procede el amparo indirecto. Y en primera instancia nos dice la fracción primera que este procede contra normas generales de carácter autoaplicativo y heteroaplicativo.
¿sí? Entendemos por norma general aquella que se aplica a una colectividad y no a un determinado grupo o a un individuo en particular. Hablamos de una norma autoaplicativa cuando con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio. Y hablamos de una norma heteroaplicativa cuando forzosamente requiere de un primer acto de aplicación. Contra normas de carácter autoaplicativo tenemos 30 días, ¿verdad?, para promover el amparo indirecto. Y tratándose de normas heteroaplicativas tenemos 15 días a partir de que surte efectos el acto reclamado. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos lo que es el amparo contra actos materialmente administrativos, es decir, actos que emanan de autoridades administrativas que no tienen funciones materialmente jurisdiccionales. Y dice la Corte, a través de su jurisprudencia, que se entiende por un acto materialmente administrativo aquel que es unilateral, discrecional, que no emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no tiene que ver con el derecho de petición o el derecho de audiencia o de acceso a la información pública. O sea, no emana de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Y entonces aquí donde me preguntan, bueno, ¿y qué es un acto? Deme un ejemplo de un acto materialmente administrativo. Una visita domiciliaria es unilateral, o me preguntan, no, ¿verdad? Es discrecional. O sea, la autoridad decide en qué momento la realiza. Y me afecta de forma inmediata. ¿Sí? La detención por parte de un elemento de policía por la presunta comisión de una falta administrativa es un acto materialmente administrativo, es unilateral, es discrecional, y es literal, es discrecional, porque igual y ven al orinón en la vía pública y no lo hace nada, pero dan la vuelta y ven al borrachito y dicen, a este sí me lo llevo, ¿no? Y están causando una afectación a su esfera jurídica de forma inmediata y tienen que realizar un acto circunstanciado, ¿verdad?, donde traten de acreditar la legalidad de la detención. Eso es un acto materialmente administrativo. La boleta de infracción que elabora un elemento de tránsito a un particular por presuntamente infringir el reglamento de tránsito son ejemplos de actos materialmente administrativos, porque no tienen que ver nada con una función jurisdiccional. Ahora, ojo, estos actos materialmente administrativos pueden dar, ¿verdad?, pauta al inicio de un acto administrativo lato, es decir, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La visita de verificación. Resulta que en el acta circunstanciada se hacen constar diversas irregularidades que dan pauta al inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. El informe policial homologado que se supone debería realizar el elemento de policía en materia de justicia. Digo y se supone porque la realidad es que no están cumpliendo con lo que señala este acuerdo que dio origen al informe policial homologado. En la Ciudad de México, y no me dejará mentir, ahorita le damos el uso de la voz a Josefina, solamente se de un juez que hace uso del informe policial homologado en la Ciudad de México. En las entidades federativas ya es más común que se utilice el informe policial homologado, pero en la Ciudad de México al menos he platicado con varios jueces cívicos y siguen utilizando la boleta de remisión, ¿sí? A ver, José, ¿nos pudieras ilustrar un poquito en relación a eso? Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Ya no estoy trabajando
justicia cívica. Ah, ya no. Ya no, estuve trabajando en la alcaldía, estoy trabajando en la alcaldía Milpalta. Ah, ok. Por ahí va a estar otra juez, pero creo que no pudo ingresar. Ella sí sigue. ¿Será Ángela? No, Ari. Pero me decía que no podía ingresar y creo que nunca pudo ingresar. No sé qué pasó con su equipo. A ver si la próxima semana lo tenemos y que ella nos ahonde más en esto. Bueno, pero yo platicaba con un juez, está en Venustiano Carranza, y me decía que hasta donde él tiene conocimiento es el único que utiliza este famoso informe policial homologado en materia de justicia cívica. Todos los demás siguen utilizando la boleta de remisión. Tomen nota, si promueven un amparo, lo primero que combatan es la ilegalidad de la detención, porque no se está respetando lo que señala el acuerdo mediante el cual se da surgimiento al informe policial homologado. ¿Sí? Porque sí, todavía se pueden ganar los amparos, no se crean lo que nos dicen los medios. O sea, la cuestión es que no saben cómo combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado. Bien, entonces estos son actos materialmente administrativos y pueden dar pauta al inicio de un acto administrativo lato sensu, ¿sí? O sea, para que entiendan la diferencia. En los actos materialmente administrativos la autoridad no tiene jurisdicción, solamente tiene competencia. Acuérdense que la jurisdicción es la potestad que tienen ciertos órganos para dirimir o resolver controversias, declarar el derecho. ¿Y cómo lo hacen? A través de resoluciones o sentencias. Entonces, si nos vamos al caso del presunto infractor que es detenido por la policía y que dio origen a un acto materialmente administrativo, el policía no tiene jurisdicción, ¿verdad? No puede declarar si la persona cometió o no la infracción. Lo único que va a hacer es detenerla y presentarla a través de su acto materialmente administrativo. Y una vez que es puesto a disposición del juez cívico, ahora sí se inicia un acto administrativo lato sensu, es decir, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Sí? Lo mismo con la visita domiciliaria o la visita de verificación administrativa. Es un acto materialmente administrativo, pero si me detectan irregularidades, ¿verdad, Ángela? Va a dar inicio a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde obviamente se tienen que respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Y les explicaba la sesión anterior, yo puedo combatir a través del amparo el acto materialmente administrativo en forma aislada o al acto materialmente administrativo en conjunto con el acto administrativo lato sensu. Desde luego, si está viciado de origen el acto materialmente administrativo, consecuentemente todo lo demás está afectado de nulidad. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Si yo combato, por ejemplo, el informe policial homologado o la boleta de remisión, que todavía utilizan algunos jueces, y declaro la ilegalidad de la detención, automáticamente todo el procedimiento que siguió el juez está viciado y debe declararse su nulidad. ¿Sí? O bien puedo esperarme a que se emita la resolución. Acuérdense, resolución, no estoy hablando de sentencia, porque siempre hago alusión a esto y cuando les pongo los ejercicios prácticos me confunden la resolución definitiva con una sentencia definitiva. Acuérdense, la sentencia definitiva o laudo emana de un tribunal propiamente dicho, tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Y la resolución definitiva emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Contra las sentencias definitivas procede amparo
directo. Claro, tengo que observar el principio de definitividad. Y contra las resoluciones definitivas emanadas de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio procede amparo indirecto. Fundamento, artículo 107, fracción tercera. ¿Qué me dice? Que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones por violaciones cometidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o al momento de emitirse la resolución definitiva y que hayan dejado en estado de indefensión al quejoso, ya que trascendieron al resultado del fallo o se trate de actos que en el procedimiento sean de imposible reparación. ¿Sí? Y ojo, no me confundan los actos de imposible reparación previstos en la fracción tercera, inciso A, con los actos intraprocesales previstos en la fracción quinta, que también me habla de actos de imposible reparación, pero estos se dan dentro de un proceso, o sea, son actos de tribunales propiamente dicho. Sí, pues son dos cosas completamente distintas. Por eso le digo, debemos tener buenas bases de teoría general del proceso. Y entonces debo distinguir entre procedimiento, propiamente lo que es un proceso, lo que es una sentencia definitiva y lo que es una resolución definitiva. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, por ejemplo, vamos otra vez a esta cuestión de la detención por parte de un elemento de policía por presumiblemente cometer una infracción. Se realiza el informe policial homologado en materia de justicia cívica, me ponen a disposición. Ahí culmina el acto materialmente administrativo y se inicia entonces un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y entonces Ángela la remiten ante el oficial conciliador de Ecatepec. Y estando presente ante el oficial conciliador, este le hace saber que tiene el derecho a defenderse por sí a través de persona de confianza o a través de un abogado. Ángela intenta llamarle a alguno de sus amigos que son abogados y nadie le contesta. Y le dice el oficial conciliador: no se preocupe, usted puede defenderse por sí mismo. Y dice: bueno, soy abogada, conozco de la materia, me defiendo por mí mismo. Y se determina que hay una responsabilidad administrativa. Pregunta, Verdín: ¿pudiéramos combatir este acto a través del amparo indirecto? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería Sí. el fundamento? Pues una falta a la convencionalidad porque, bueno, de acuerdo a lo que nos dijo hace un momento, yo tendría derecho a una defensa técnica adecuada. Correcto. ¿Sí? Y su fundamento sería entonces el artículo 107, fracción tercera, ¿verdad? No puede ser la quinta porque la quinta no me habla de actos dentro de un proceso. Aquí estamos hablando de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Lo mismo sucedería si Samantha trabajara en una dependencia de gobierno, incurre en una presunta responsabilidad administrativa y le inician un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el órgano de control interno. Se lleva a cabo lo que se conoce como su audiencia inicial y también ahí le hacen saber que puede defenderse por sí a través de su persona de confianza o de un abogado. Y le dice: pues no tengo recursos para un abogado particular. No se preocupe, defiéndase entonces por su propio derecho. Igual aquí también hay una omisión por parte de la autoridad
al dejar de ejercer el control de la convencionalidad. Digo, afortunadamente ya me ha tocado ver en la práctica, tratándose de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, sí están declarando la nulidad de los procedimientos cuando se acredita esta situación. Las que no han entendido, para ser sinceros, son las salas ordinarias. Siguen pensando de una forma sumamente absurda y declaran legales o constitucionales procedimientos donde hay una violación flagrante, ¿sí? Pero al menos ya las salas especializadas sí ya están haciendo prevalecer lo que ha dicho la Corte a través de su jurisprudencia. Entonces, si nosotros queremos que se empiecen a sentar precedentes, pues debemos combatir toda esta serie de actos arbitrarios, ¿no? Pero fíjense bien, ¿eh? Ya no estoy hablando del acto materialmente administrativo, ya hablo del acto administrativo lato sensu, ¿verdad? ¿Qué más? Luego siguen los actos de tribunales propiamente dicho, pero previos al juicio, es decir, antes de que se inicie el proceso. Y entonces aquí debemos tener presente otra vez cuando inicia el proceso o juicio, ¿no? Como la ley de amparo maneja como sinónimos el término proceso o juicio. Digo, yo no hice la ley, la hicieron los legisladores y confunden el término proceso con el juicio, que bueno, los que conocemos un poco más de procedimiento penal, proceso civil, sabemos que sí hay una diferencia entre lo que es propiamente el proceso y el juicio, pero para efectos del amparo, proceso y juicio son lo mismo, ¿no? Y entonces el artículo 170 de la ley de amparo me dice que el proceso inicia con la presentación de la demanda, por ende culmina con el dictado de la sentencia definitiva. Entonces va a haber actos que sean previos, ¿verdad?, al inicio del proceso y que por ende los pueda combatir a través del amparo indirecto, pero los voy a manejar como actos previos al juicio. Ejemplo, unos medios preparatorios a juicio son previos, ¿verdad?, al inicio del proceso. El dictado de medidas cautelares, por ejemplo, en materia administrativa, cuando se le solicita al Tribunal de Justicia Administrativa suspenda a un servidor público por incurrir en una presunta falta administrativa. Todavía no se inicia el proceso como tal, pero ya le estoy solicitando la aplicación, ¿verdad?, de una medida cautelar. En materia penal, ¿cuándo va a haber un acto previo al juicio donde puede intervenir un tribunal? Varios: orden de aprehensión, ¿sí?, orden de cateo, orden de arraigo, intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras o fluidos y cualquier acto de investigación que requiera de autorización del juez de control. Son actos previos al juicio, porque la propia ley de amparo en su artículo 170 refiere que en materia penal el proceso inicia con la celebración de la audiencia inicial. Pero para que pueda llevar a cabo la audiencia inicial, tratándose de una investigación sin detenido, primero tengo que girar citatorio, orden de comparecencia u orden de aprehensión. Y entonces algunos van a decir: oye, ¿y por qué no mencionó al citatorio y a la comparecencia? Porque resulta que el Poder Judicial de la Federación dijo que no podemos combatir a través de amparo indirecto ni al citatorio ni a la orden de comparecencia, que porque no se ve materialmente afectada nuestra libertad, sino que todavía se tiene que celebrar la audiencia y tiene que haber una discusión en relación a las medidas cautelares. En cambio, cuando se habla de orden de aprehensión, sí hay una afectación directa
a la libertad del gobernado, dado que si se trata de estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues es obvio, valga la redundancia, que de oficio me van a decretar como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Entonces por eso no mencioné ni el citatorio ni a la orden de comparecencia, sino solamente a la orden de aprehensión. Entonces hablamos de los actos previos, ¿sí? Antes de que inicie el proceso. Luego que vienen los actos dentro de juicio, ¿verdad? La fracción quinta. Ah, no, me faltaron, espérate, antes de eso me faltaron los actos después de concluido el juicio. Están en la propia fracción cuarta. Es decir, los actos de ejecución. Resulta que durante la etapa de ejecución, es decir, ya hay una sentencia, ya estoy en la ejecutoria o en la fase de ejecución, y dentro de ese procedimiento se pueden cometer violaciones que puedan ser recurridas a través del juicio de amparo. Pero me dice que para que proceda el amparo debe tratarse de la última resolución, es decir, aquella que declare por cumplida la sentencia o la que declare su imposibilidad para darle cumplimiento. ¿Sí? Entonces ahí también debo tener mucho cuidado de ver si procede o no el juicio de amparo en actos de ejecución y ver lo relativo al embargo, al secuestro de bienes. Y luego ahora sí vienen los actos dentro del proceso, o lo que se conoce como actos intraprocesales, donde además tienen que ser actos de imposible reparación, es decir, deben violentar derechos sustantivos, o sea, derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, y donde por regla general tengo que agotar el principio de definitividad, máxime si se trata de amparo en materia penal, ¿sí? Porque el Poder Judicial de la Federación ha establecido que si se cometen violaciones de esta naturaleza en etapas previas al juicio, no las puedo combatir en el amparo directo, sino que tengo que agotar recursos ordinarios o, en su caso, amparo indirecto, y debe ser en la etapa correspondiente. Es decir, si Ángela se está quejando de un acto antes de iniciar el proceso, como lo es una orden de aprehensión, una orden de cateo, la toma de muestras o fluidos, lo tiene que hacer en la etapa correspondiente, interponiendo el recurso ordinario o el amparo indirecto, ¿sí? Si la violación se da en la etapa intermedia, lo tiene que combatir precisamente en la etapa intermedia. Y entonces, ¿qué puede ser materia de amparo directo? Pues obviamente solo los actos que se dan durante la etapa de juicio, ¿sí? Ahora, si se trata de simples violaciones procesales que no trascienden al resultado del fallo, eso sí lo puedo combatir a través del amparo directo. Fundamento, artículo 170, fracción primera, y nos dice que si se trata de violaciones procesales que no trascienden al resultado del fallo, se deben combatir en amparo directo. A contrario sensu, si son violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo por ser actos de imposible reparación, entonces los debo combatir en la etapa correspondiente. Fíjense bien, y nos habían dicho en la licenciatura que solamente el amparo indirecto procedía contra
actos de resoluciones de mero trámite, ¿va? O sea, me acuerdo mucho porque mis docentes de licenciatura insistían que esta era la diferencia, ¿no? Incluso también en la maestría, pero ya voy entendiendo que pues cuando culminamos la licenciatura tenemos una noción general y después tenemos que irnos especializando, ¿no? Y a veces a lo mejor el docente es muy bueno, pero en determinada materia. Por ejemplo, cuando tomé mi maestría en Derecho Procesal Penal no me puedo quejar, conocían muy bien el procedimiento y el proceso penal, pero cuestiones de amparo, pues la verdad sí dejaban mucho que decir, pero ya entendí, cada quien es especialista en una determinada rama del derecho, es muy difícil que seamos todólogos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me atrevo a hablar mucho de materia laboral, porque primero no me gusta, y dos, al no gustarme no la practico, entonces, para no errar, pues no les pongo ejemplos, ¿verdad? En materia laboral. Doctor, ¿Sí? yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, en una sentencia, digamos en materia civil, Uh-huh. Van y notifican la sentencia, pero ahí me doy cuenta de que pues yo no estuve emplazada. Uh-huh. Entonces, pues ahí voy a ser tercera extraña por equiparación. Uh-huh. Pero ahí tengo que combatir esa sentencia en amparo directo, o como soy tercero extraña a juicio me voy a un amparo indirecto por esa situación. Es amparo indirecto, pero debes tener mucho cuidado en cómo manejas esta cuestión de que eres tercero extraño a juicio, porque la Corte precisa que precisamente el tercero extraño a juicio es aquel que no tuvo conocimiento del juicio y por ende obviamente no se le respetó su garantía de audiencia, porque si tú, vamos a decir, tácitamente le das a entender que sí tenías conocimiento previo del hecho, entonces pudieras dar pauta a que se te acuerde la improcedencia, porque estamos en presencia de un acto consentido, dado que no interpusiste los recursos o los medios de impugnación en el momento procesal oportuno. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces al momento de formular nuestros antecedentes del acto reclamado y los conceptos de violación, debemos tratar de convencer al órgano jurisdiccional de que no teníamos conocimiento previo del juicio, y si realmente no tengo bases para promover el amparo, entonces mejor me voy por una tercera excluyente de dominio, donde no solamente voy a tener ese procedimiento sumario, sino la apelación y el amparo. Entonces, ojo, tratándose de amparo por tercero extraño juicio, no siempre el juicio de amparo es el mejor instrumento para combatir el acto. Claro, hay que analizar el expediente con detenimiento y ver cuál es el medio de defensa que más nos conviene agotar, pero no siempre va a ser amparo por tercero extraño juicio en nuestro mejor instrumento para combatir el acto reclamado. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué más estábamos hablando? Hablamos entonces de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiendo por estos aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en el bloque de la Constitucional, y donde debo tener mucho cuidado, porque a lo mejor tengo que agotar recursos ordinarios o promover el amparo indirecto, sobre todo si se trata de la materia penal. Y luego tenemos precisamente la fracción sexta, me habla de los actos fuera, ¿verdad? Dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. ¿Qué entendemos por el término extraña? Pues que no forma parte, ¿verdad?, del proceso. ¿Y por qué? Porque no tuvo conocimiento del mismo. Entonces ahí es donde yo les digo, debo ser muy fino y ver si tengo las bases para no hacerle presumir al juez de amparo que yo tenía conocimiento previo del hecho y no interpuse los recursos. Si no los tengo, honestamente, pues mejor promuevo una tercera excluyente de dominio y agoto recursos ordinarios y mis medios de impugnación.
Luego tenemos al amparo contra omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Aquí, ojo, aquí el Ministerio Público es autoridad responsable porque tiene facultad de imperio. Acuérdense, la etapa de investigación se divide en investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la denuncia, querella o su requisito equivalente y culmina con el ejercicio de la acción penal mediante la cual solicito celebración para la audiencia, la celebración de la audiencia inicial, ¿sí? Si hay detenido, pues obviamente primero se lleva a cabo el control de la detención. Si no hay detenido, acuérdense, lo que voy a solicitar es citatorio, comparecencia o orden de aprehensión. ¿Y cuál es la finalidad? Pues de que se lleve al imputado a proceso y entonces se formule imputación y se le haga saber que hay una investigación en su contra y posteriormente se solicite su vinculación a proceso. Por eso nos dice la ley de amparo que en materia penal el proceso inicia con la celebración de la audiencia inicial. ¿Y por qué debo conocer esto? Porque debo distinguir cuándo el Ministerio Público es autoridad y cuándo es parte tanto del proceso o cuando es tercero interesado. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, el Ministerio Público va a ser autoridad dentro del procedimiento penal en la etapa de investigación inicial. Ahí es el amo y señor, ¿verdad?, de la investigación inicial. Él determina en base a su facultad de imperio si ejercita o no la acción penal. Por lo tanto, puede cometer actos o omisiones que pueda recurrir a través del juicio de amparo, ¿sí? Pero una vez que ejercita la acción penal, pierde su facultad de imperio, ya no es autoridad. ¿En qué se convierte? En parte. Es la parte acusadora, ¿verdad? ¿Y quién es la autoridad? Porque esos errores los cometen mucho ustedes cuando les pongo sus ejercicios prácticos. Y entonces les digo, termino. Les digo, señálenme a la autoridad responsable. Y ya estamos hablando de actos dentro de juicio o proceso, porque ya se inició el proceso. Y me señalan al Ministerio Público. Y ya tengo que volverlos a reñar y ya, ya les expliqué, aquí ya no es autoridad, ya perdió su facultad de imperio, ya se convierte en parte. Entonces, ¿quién es autoridad responsable para efectos del amparo dentro del proceso? Pues el juez de control. Si estamos hablando de la etapa de investigación en su fase complementaria y la etapa intermedia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense bien, que para efectos del amparo tampoco ya no va a ser autoridad responsable. ¿En qué se convierte? En tercero interesado. ¿Por qué? Porque tiene un interés contrario al imputado. El imputado, ¿cuál es su pretensión? Pues que se declare su inocencia, ¿verdad? Su no responsabilidad penal, perdón. Y el Ministerio Público, ¿qué quiere? Pues que se declare la existencia del delito y la responsabilidad penal. Entonces tienen intereses encontrados y es parte del proceso penal y por ende se convierte en tercero interesado. Fundamento artículo 5 de la ley de amparo es la fracción tercera. El inciso luego me falla, pero otra vez digo. El inciso es el E, dice: el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Es decir, ya perdió su facultad de imperio, sí fue autoridad, pero ¿en dónde? Dentro del procedimiento, ya en el proceso se convierte en parte. Ahora sí, Ángela, perdón, pero si no se iba a perder la idea. No, nada más estaba diciendo eso del juez de control. Ya.
Pensé que querías comentar algo. Entonces sí queda claro, debemos distinguir cuándo es autoridad y cuándo no lo es. Ahora, en ciertos casos tengo que agotar un recurso innominado que prevé el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, antes de acudir al amparo, tengo que promover ese recurso innominado. Salvo, y ayer lo reiteró otra vez la Corte, cuando se trate de la negativa del Ministerio Público para darme acceso a la carpeta de investigación como víctima u ofendido, dado que ahí estamos hablando de un acto de imposible reparación porque violenta derechos sustantivos. Ahí sí puedo acudir al amparo indirecto, ¿sí? Pero tratándose de omisiones o las determinaciones del no ejercicio, el desistimiento, la reserva, puedo, o más bien tengo que agotar el recurso innominado. Y también algo importante, ese recurso solamente tiene obligación de agotarlo la víctima u ofendido, no el imputado. Expresamente el dispositivo solamente hace alusión a la víctima u ofendido, y entonces en ese sentido hay tesis aisladas que refieren que tratándose del imputado, este no tiene la obligación de agotar dicho recurso innominado, puede acudir al amparo indirecto. ¿Dudas? Profesor, ¿recurso de qué dijo? Sí, es un recurso innominado, no tiene nombre. Solamente hace alusión a que puedes recurrir a las determinaciones de no ejercicio, la reserva, ¿qué otra les dije? Bueno, las omisiones en general en las que incurre el Ministerio Público, siempre y cuando se trate de la víctima, las pueden recurrir ante el juez de control. ¿Sí? Doctor, pero Sí. ahí el principio de igualdad de partes se está violentando y no me podría yo apoyar en eso, porque a ver, ¿por qué al imputado sí le dan oportunidad de irse directamente y a la víctima no? Pues pudieras manejarlo, a ver, tú tienes, ahora sí que tú puedes hacer las manifestaciones que estimes pertinente y ver si te la compra, ¿no? El tribunal de amparo. Acuérdense que dijimos que los criterios son muy cambiantes, ¿no? Aunque a veces son pues muy cerrados, ¿no? Es muy difícil hacerles cambiar el criterio, pero pues tú inténtalo. En su momento me acuerdo que vi un video de un abogado que decía que se violaba ese principio de igualdad cuando, tratándose de orden de aprehensión, esta orden de arraigo, la intervención de comunicaciones privadas, no se solicitaba la intervención del imputado para ser oído y vencido, y la Corte resolvió que no se violenta el principio de igualdad, que es una excepción. Volvemos a hablar de la cuestión de la excepción o la restricción a los derechos humanos, y que esa secrecía tiene justificación en razón de que lo que se pretende evitar pues es que el imputado se evada de la acción de la justicia, ¿sí? Entonces tú haz valer tus argumentaciones, busca darles un sustento y ya que resuelvan, pero solamente así vamos a tener criterios, ¿no? Porque hay cosas que no están resueltas y que a veces nos da miedo argumentar o exponerle al juez de amparo porque no tenemos las bases, ¿no? Para darle sustento, pero precisamente ahí viene lo novedoso, ¿no? Y busquen siempre también hablar de cuestiones de constitucionalidad para que, ya lo vimos, el asunto sea de relevancia, y si no me conceden la razón, el amparo directo, por ejemplo, lo pueda llevar incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues es válido, Ángela, tú búscalo. Si ya ves que el criterio es muy cerrado y no te la quieres jugar, pues mejor vete por lo seguro.
porque finalmente acuérdense, si estamos hablando de actos donde pudiera estar afectada la libertad, lo que el cliente quiere es que se resuelva, ¿verdad? De la manera más pronta posible. Tú ya valorarás si te conviene o no agotar los recursos ordinarios o irte al amparo de manera directa. Bien, ¿qué más debo tener presente para entender bien todo esto? Lo relativo a las partes del amparo, ya vimos lo que es el quejoso, cuándo debo acreditar un interés jurídico, cuándo un interés legítimo, insisto. Tratándose de actos de tribunales propiamente dichos, siempre tengo que acreditar, contar con un interés jurídico. Y entonces, ¿cuándo puedo acreditar un interés legítimo? Solamente en materia administrativa y tratándose exclusivamente de actos materialmente administrativos. La cuestión del tercero interesado, es decir, la persona que tiene un interés contrario al quejoso dentro del procedimiento de origen. ¿Quién puede ser? Pues mi contraparte en el juicio natural. En materia penal, pues la víctima o ofendido, ¿verdad? Tratándose del imputado, el indiciado o procesado cuando se trate del no ejercicio o el desistimiento de la acción penal,